Buenas tardes, nosotros somos el equipo al que le tocó hablar sobre calor y termodinámica, específicamente el subtema de dispositivos de cambio térmico. Y primero que nada vamos a hablar qué es el calor con mi compañero Jacob. Voy a empezar con el tema de calor. El calor se representa con la letra Q a la energía que se transfiere en un sistema y su entorno pues en una virtud de diferencia de temperatura sobre ellos. El calor se manifiesta cuando existe una diferencia de temperatura, como ya lo había mencionado, entre dos cuerpos o dos sustancias o incluso dos sistemas. Cuando los sistemas se encuentran en equilibrio térmico, no existe transmisión de calor entre ellos y pues tampoco en su entorno. La unidad de energía en el sistema internacional es el Joule, que se representa con una J mayúscula. El calor es una forma de energía, entonces tomaremos esta como la unidad de calor por excelencia. La temperatura de equilibrio térmico debe ser alguna temperatura intermedia entre los valores de las temperaturas iniciales de cada sistema, y el flujo de calor se establece en la dirección del sistema, de mayor temperatura al sistema de menor temperatura. El calor específico es una propiedad de los materiales, no específicamente de los objetos al que se les quiere obtener. El calor específico es una propiedad física, como ya lo mencioné, que depende de cada material y pues no depende de la cantidad del mismo ni de la diferencia de temperaturas en algún sistema o a la que sea sometida. A continuación ahora yo voy a hablar acerca de la transmisión del calor. Analizando el calor como una forma de energía que se transfiere de un cuerpo a otro en virtud de una diferencia de temperaturas entre ellos, los mecanismos mediante los cuales se transfiere el calor en la aproximación al equilibrio térmico entre sí. La aproximación al equilibrio térmico se realiza de tres formas, que viene siendo conducción, radiación y convección. Es la transmisión de calor por contacto molecular, que se verifica principalmente en los sólidos. La ley fundamental de la conducción de calor es el resultado de la generalización de las observaciones. Primero que nada, un ejemplo de esto sería como cuando tienes una fogata y tienes una vara de metal, y esta vara de metal la utilizas para acomodar la leña o mover el fuego de alguna manera. La llama que está tocando una parte de la vara de metal pasa por la vara hasta llegar hasta tu mano, está conduciendo el calor de alguna u otra manera. Ahora, hablando acerca de la convección, es cuando el calor se transmite mediante el mecanismo de conducción. La energía se desplaza a través del material. Mecanismo de transmisión de calor debido al desplazamiento del material en virtud de una diferencia de densidades dentro del mismo. Es el mecanismo de transmisión de calor en los fluidos. Otro ejemplo es si tenemos la misma fogata, el fuego está en un punto y tú pones tus manos encima, hay una diferencia de densidades entre abajo donde está la fogata y está el, por así decirlo, vapor que te está irradiando hacia las manos. Eso viene siendo algo como un ejemplo de convección. También está la radiación. La radiación es un mecanismo de transporte de calor mediante ondas electromagnéticas libres que se emiten en forma continua por un cuerpo en virtud de su temperatura. Un ejemplo de esto es en los carros. Cuando hace demasiada calor, si te das cuenta, en los capacetes del carro se ve como un vaporcito o humo que sale debido a esto, que están muy calientes y se está emitiendo pues la radiación. Voy a continuar hablando acerca del tema de termodinámica. El estudio del calor y su transferencia en energía mecánica se conoce como termodinámica y consta de dos leyes que voy a explicar a continuación. La primera ley de la termodinámica consta en el calor añadido al sistema es igual al cambio de la energía interna más el trabajo realizado por el sistema. La primera ley de la termodinámica es una variante de la ley de la conservación de la energía, que incluye la energía interna, que se puede utilizar en varios procesos, que consta del proceso isobárico, que es un proceso en el cual la presión permanece constante, pero esto solo significa que cambia la temperatura y el volumen del gas debe de cambiar de tal forma que la presión dentro del cilindro se mantenga igual sin cambiarlo. Continúa con el proceso isocórico, que es un proceso con un volumen constante y de ahí se le denomina isovolumétrico. En este sistema, cualquier cambio de la temperatura será acompañado con un cambio de presión. Aunado a todo esto está el proceso isotérmico. Este es un proceso a temperatura constante, en este caso cuando el volumen aumenta, la presión disminuye o viceversa.
El proceso adiabático es un tipo de proceso en el cual una condición termodinámica permanece constante, en el cual no hay transferencia de calor ni hacia adentro ni hacia afuera del sistema. Ahora, continúo con la segunda ley de la termodinámica. En esta se dice que el calor no fluye espontáneamente de un cuerpo frío a un cuerpo más caliente. Dispositivos de intercambio térmico. Las torres de refrigeración o torres de enfriamiento de agua son equipos que basan su funcionamiento en el principio de enfriamiento evaporativo que se aplica en la industria desde hace más de 100 años. El enfriamiento evaporativo es un proceso natural que utiliza el agua como refrigerante y se aplica para transmitir a la atmósfera el calor excedente de diferentes procesos y máquinas térmicas. A grandes rasgos, los equipos de enfriamiento evaporativo, como las torres de refrigeración, incorporan una superficie de intercambio de calor y masa humedecida mediante un dispositivo de distribución de agua, un sistema de ventilación natural o forzada encargado de favorecer y, en su caso, forzar el paso del aire ambiente a través del relleno de intercambio de calor y masa. Diferentes componentes auxiliares, tales como una balsa colectora de agua, bomba de recirculación, separación de gotas e instrumentos de control. Bueno, primero que nada, como aquí podemos ver, entra por aquí el agua caliente, pasa por el separador de gotas, después de eso pasa por el relleno, entra aquí donde se conserva el agua, entra el aire y se refrigera. Ese ventilador es más que nada para que salga el calor. A continuación voy a hablar de los intercambiadores de calor. Un intercambiador de calor es un radiador diseñado para transferir calor entre dos fluidos o entre la superficie de un sólido y un fluido en movimiento. Son elementos fundamentales en los sistemas de calefacción, refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de energía y procesamiento químico. Además de que en estos aparatos de la vida cotidiana, como calentadores, frigoríficos, calderas, ordenadores, el radiador de algún motor de un automóvil, etc. A continuación voy a explicar este. Por aquí entra el flujo de agua, que por estos tubos de cobre sube y sale por este lado. Por aquí entra el refrigerante, obviamente pues frío, y sale de este lado. Esto se conoce como casco porque está cubierto por una especie de metal que protege que salga algún otro fluido o que el calor salga del sistema. Para proseguir con el tema voy a explicar a continuación los paneles solares. La energía solar es aquella que emana del núcleo del Sol. Se produce debido a una reacción nuclear de fusión y debido a las condiciones de intensa gravedad a la que está sometido el Sol. El Sol también está compuesto principalmente por hidrógeno y en condiciones específicas se funde para producir un poco de helio. Para transformar la energía del Sol en energía que podamos aplicar en nuestra vida diaria, necesitaremos de una célula fotoeléctrica, que es un dispositivo electrónico que permite transformar la energía lumínica en energía eléctrica mediante el aprovechamiento de un proceso llamado efecto fotoeléctrico. El proceso, que es la luz que llega en forma de fotones, impacta sobre una superficie construida principalmente por silicio, que son los paneles solares, y emite electrones que, al ser capturados, producen una corriente eléctrica. El funcionamiento de los paneles solares se basa en el efecto fotovoltaico, que se produce cuando, sobre materiales semiconductores convenientemente tratados, incide la radiación solar produciendo electricidad, tal y como ya he mencionado anteriormente. En el momento en el que queda expuesto a la radiación solar, los diferentes contenidos en la luz transmiten su energía a los electrones de los materiales semiconductores que pueden romper la barrera de potencial de la unión P y N y salir así del semiconductor a través del circuito exterior. Estas células fotovoltaicas se combinan de muy diversas formas para lograr tanto el voltaje como la potencia deseada, y de este modo conseguir que la energía solar se acabe convirtiendo en energía que podamos consumir en nuestra vida. La corriente eléctrica se refiere a un flujo de cargas que pasan por cierto punto determinado. Esto tiene que ver con el tema de los paneles solares que expliqué anteriormente, porque es la que se produce en los paneles para que la podamos consumir nosotros. Ahora
Ahora hablaremos sobre los microondas. Un microondas es un horno que técnicamente es un electrodoméstico usado en la cocina para calentar alimentos que funciona mediante la generación de ondas electromagnéticas. Un aparato llamado tubo magnetrónico convierte la energía eléctrica en microondas de radio de alta frecuencia. Estas ondas son absorbidas por los alimentos, es decir, las ondas electromagnéticas agitan moléculas dipolares presentes en los alimentos, como por ejemplo las del agua. Ahora, aunado a toda esta situación de los microondas, tiene mucho que ver con la situación de las ondas. Podemos definir que una onda es la propagación de una perturbación en el espacio sin que exista transporte de materia. Existen dos tipos de onda. Una de estas es las ondas mecánicas. Son aquellas que necesitan de un medio mecánico elástico para poder propagarse. Y las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para su propagación. Para que se den más o menos una idea de cómo es el funcionamiento o cómo funciona, por así decirlo, el microondas, aquí tenemos una imagen. Esto viene siendo el ventilador. Esto es el magnetrón del que ya les hablé. Este es el divisor de las paredes pues metálicas que reflejan las ondas que se irradian. Así se reparten los microondas. Aquí como irradia el magnetrón las ondas. Esta es la superficie de cocción, que pues es la parte de arriba, pero técnicamente es la plataforma giratoria. Y los números o todo lo que vemos del lado externo y a la derecha del microondas son los dispositivos electrónicos para programar la potencia y el tiempo de cocción. Como equipo llegamos a concluir en que este tema es demasiado interesante, ya que nos puede ayudar a entender bastantes procesos sobre los dispositivos de transferencia de calor, como los puede ser el microondas o todos los ya mencionados anteriormente, los cuales vemos en nuestra vida diaria. Ahora, para dar una demostración acerca del funcionamiento de un microondas, voy a meter aquí unas palomitas. Pero primero que nada, voy a explicar que esta parte de aquí son los dispositivos electrónicos para programar la potencia y el tiempo de cocción que se van a hacer las palomitas. Esta es la plataforma giratoria, pero esta parte de aquí encima se llama superficie de cocción. Esto que se ve acá arriba, todo esto, esta parte de aquí, esto y esto, viene siendo las paredes metálicas que reflejan las ondas que se irradian. Pues acá arriba está el divisor de haz y de este lado un ventilador. De esta manera, pues cuando ya ponga a funcionar el micro, se van a repartir por toda esta área las ondas para que de esta manera las palomitas se hagan. Al ya haber terminado hablar sobre el tema y subtema que nos había tocado a mi equipo, y ya hablando sobre la conclusión grupal que fue dada por mi compañero Diego, vamos a proceder a hacer algunas pequeñas preguntas y respuestas. Primera pregunta: ¿qué es calor? El calor es la energía que se transfiere entre un sistema en torno en virtud a una diferencia de temperaturas entre ellos. Ahora, ¿qué es transmisión de calor? Transmisión de calor es una forma de energía que se transfiere de un cuerpo a otro en virtud de una diferencia de temperaturas que se tiene entre ellos. ¿Qué es conducción? Conducción es la transmisión por contacto de moléculas que se verifica principalmente en los sólidos. Ahora, ¿qué es la termodinámica? Pues la termodinámica es el estudio del calor y su transferencia de energía mecánica. Se le conoce pues de esta manera, termodinámica. Ahora, ¿cuáles fueron los dispositivos de intercambio térmico de los cuales hablamos? Las torres de refrigeración, los intercambiadores de calor
los paneles solares y el horno de microondas, o bueno, un microondas. Se relacionaron los paneles solares con la corriente eléctrica, que pues tiene mucho que ver, aparte de tener que ver que son unos dispositivos de intercambio térmico. También se relacionó el horno de microondas, bueno, el microondas, con las ondas y qué tipos de ondas hay.